Entonces, si existe mucho cambio climático, pues bien porque venga, bueno, los cambios de estación, ¿no? Pues viento, pues frío, pues humedad, el cuerpo en general se va a quedar mucho más flojo. Su circulación energética, sobre todo positiva, estamos hablando fundamentalmente de pulmón e intestino grueso, se queda más estancada. La persona que en cuestión se va a quedar más floja, más cansada, le va a costar mucho más levantarse por la mañana, con sensación de no haber dormido bien o algo así, ¿no? Entonces la circulación sanguínea, al haber esa circulación energética positiva mucho más disminuida, también se va a enlentecer, con lo que la musculatura que rodea esa articulación se va a quedar, en general, se va a quedar mucho más compacta, poco blandita, digamos así, a ver si me permiten el término, ¿no? Con eso, también, secundariamente, pues las defensas del cuerpo en general pues también van a disminuir bastante. Entonces, ¿dónde se va a notar precisamente cualquier patología, sobre todo de hombro doloroso, antes de que duela ese hombro? ¿En qué zona se va a notar más? Pues en las partes más positivas. Quizá en las partes más positivas son estos territorios musculares gobernados por vejiga. También estos precisamente de estas cervicales, estos dolores de cuello, que muchas veces ya podemos interpretar como que una persona está cansada, ¿no? Estamos cansados y automáticamente nos echamos mano atrás, ¿no? Como intentando espabilar a toda esta musculatura tan fuerte. En realidad lo que estamos espabilando, estamos masajeando un montón de puntos y meridianos que ya vamos conociendo. Bueno, entonces esto es así. Quiero decir que ¿para qué queremos muchas veces tantos métodos diagnósticos cada vez más sofisticados, más caros, que tardan más en llegarnos por la demanda que hay, ¿no? Luego hablaremos de ellos, sino que primeramente vamos a pensar en lo más sencillo, cuando los primeros síntomas como este hombro doloroso, que para mí, para nosotros, para medicina natural, ya no es una patología con categoría por sí misma, sino que es un síntoma de un estado general del individuo que va a venir. Entonces, ya digo que por si nos cortan tanto orgánicamente la capacidad para coger más energía positiva, el aire, el oxígeno, digamos así, ¿no? Y ese no sé qué que dicen los chinos que en el oxígeno que llaman energía positiva, ¿no? Entonces, precisamente, si nos cortan eso, vamos a notar precisamente en las zonas positivas, en esos meridianos más positivos, por donde circula con más facilidad, más fluidez, esa energía positiva. Y a partir de ahí, precisamente, la articulación se va a quejarse, digamos así, ¿no? Pero de una forma ya mucho más evidente, ya la podemos ver, ¿no? ¿Por qué? Porque, como digo, las defensas van a bajar, físicamente vamos a notar ese cansancio, digamos así, la articulación ya puede tener o ya puede empezar a adquirir depósitos de sustancias que van en sangre también, por ese enlentecimiento, que no tienen por qué estar ahí, con lo que dificulta mucho más esa funcionalidad de la articulación. Entonces, como digo, hombro doloroso, y vuelvo a decir, se queda más calor, afectación de esos meridianos, sobre todo, de intestino grueso y de pulmón. Entonces, ya digo que es un síntoma más de un estado general que tenemos en el cuerpo o que está viniendo. De tal manera que ya no solamente debemos de pensar en esta zona, sino que si damos la vuelta a este muñequito, pues también está secundariamente, esta articulación está recorrida por otras líneas, como es intestino delgado, compañero de corazón, también afectado mucho por calor y por nerviosismo sobre todo, y este meridiano de triple recalentador. Entonces, en un hombro doloroso, pues puede haber puntos dolorosos o
molestias de la persona que lo sufre, a todos estos niveles. Pero casi siempre, primeramente, habrá venido primero un dolor o una pesadez en esta zona de las vértebras cervicales, y posteriormente, cuando la enfermedad o el agente agresor, en este caso, sequedad, etcétera, etcétera, que ya hemos dicho, vaya progresando, ya irá afectando directamente y de una forma más brusca la articulación en sí. Entonces, a lo que estamos acostumbrados, pues a estas medidas diagnósticas cada vez más sofisticadas, pues si nos está doliendo algo, pues muy bien, ¿no? Pues metemos ahí, hacemos unas incisiones en la piel, metemos un aparatito para ver de una forma, pero vamos, como me están viendo ustedes, metemos una cámara de televisión pequeñita y vemos automáticamente toda la articulación. Entonces ya, bueno, lo que se dice es la artroscopia, ¿no? Otras, pues la ecografía para ver músculos y para ver todo el esqueleto, pues la tomografía, en fin, incluso pues una resonancia magnética, en fin, son pruebas diagnósticas muy buenas, muy caras, pero que creo que son innecesarias, y me voy a explicar bien, innecesarias cuando si tuviésemos en cuenta el primer lenguaje, el primer grito, o digamos la primera alarma que nos puede dar estos dos meridianos, fundamentalmente, ya no haría esa enfermedad, ya no iría, por supuesto, avanzando. Tampoco sería necesaria todos esos tratamientos médicos que hasta ahora ustedes están acostumbrados, lo que decíamos, las infiltraciones, antiinflamatorios, antidolorosos, rehabilitación. Es curioso con este tema de la rehabilitación, ¿no? Porque me han venido personas que con un hombro doloroso, pues con su incapacidad para levantarlo, pues han venido sin saber exactamente cómo han sido diagnosticados y sin embargo les han mandado directamente a rehabilitar. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que van a rehabilitar? Si no se sabe muy bien el diagnóstico, muchas veces, al no estar avanzada esa patología, ese hombro no tiene ninguna señal o ningún signo anatómico evidente, no sé qué vamos a rehabilitar. O incluso luego pues dar unas ondas ahí, una radioterapia para intentar espabilar toda esa musculatura y esa articulación en sí, ¿no? Y bueno, ya cuando esto falla, pues automáticamente, cuando un médico falla, pues es lógico que lo pasemos al cirujano, ¿no? Entonces, para que manipule, bien de una forma con la artroscopia, o bien que nos metan, nos operen a hombro abierto. Vale. Bueno, y después, por supuesto, que nos dejen el brazo en cabestrilla, ¿no? Con esos vendajes de Belpó o algo así que yo recuerdo. Quiero decir con esto que este tratamiento por medicina natural, este hombro doloroso, que tanto dicen cajón desastre, ya no es tan cajón desastre donde metemos pues un montón de patologías sin saber exactamente las causas que la originan. Pues ahora mismo se lo estamos diciendo. De tal manera que si yo libero, como así lo estoy haciendo, ya les estoy diciendo mi experiencia personal, ¿no? Si liberamos esta zona, estos meridianos, con unas buenas sangrías, por ejemplo, como se hacían antiguamente, y luego tonificando precisamente, liberando, para tanto pulmones como a través de su meridiano e intestino grueso, y luego ese recalentador y tranquilizamos un poquito corazón junto a intestino delgado, ese hombro, pues por supuesto que volverá a funcionar de una forma más rápida. Seguramente no harán falta tantos métodos diagnósticos caros, tantas medicaciones que no valen para nada. Nos evitaremos muchos problemas de sistema digestivo, sobre todo, y lo más importante, que es que una persona pues ya va a ser más independiente
no solamente de un tratamiento médico, sino de un tratamiento de medicina natural y de lo que ustedes quieren. Entonces, ya con este tema de hombro doloroso, pues ya me viene a la memoria pues, las cosas que me han pasado precisamente con esta patología, ¿no? Entonces, ya parece ser que compañeros nuestros, por pacientes que han venido a casa y han venido con estos temas, ya con sus pequeñas calcificaciones, pues que sí, esto es un hombro congelado, pues esto es la articulación escapulohumeral está machacada, pues lo que ustedes quieren. Han venido y en el tratamiento que haya sido, pues han vuelto a funcionar completamente curados, y a mí, pues ningún compañero pues ha venido a preguntarme, no porque yo sea muy importante ni muchísimo menos, sino ante la curiosidad de decir, bueno, ¿cómo por medicina natural se puede curar un hombro cuando estaba prácticamente desechado y muchas de las veces ya estaba abocado directamente a esa artroscopia, cirugía o hombro abierto, ¿no? Entonces eso a mí no me ha pasado, tampoco sé por qué. Entonces ahora pues es mi obligación pues contarlo por aquí, ¿no? Aunque parece ser que después de que hemos estado pasando unos años, que hemos sufrido un poquito en el sentido de que esto de la acupuntura, esto de la medicina natural, sí, son unas cosas de unas agujitas que sí, que está bien, ¿no? Que es un tratamiento alternativo, complementario. Pues parece ser que, como mínimo ahora, ya se está dando un poquito más de importancia, porque la tiene, pero por la evidencia, no por otra cosa, no porque hayamos caído en gracia, ¿no? Ni que seamos graciosos, ni muchísimo menos, sino porque estamos solventando pues bastantes más cosas que hasta ahora parecía ser que estaban fuera de la órbita, fuera del conocimiento tan sumamente cuadrado ante la evidencia, ¿no? De decir, bueno, yo aquí como no veo patología, pues no la hay, ¿no? Y se acabó la historia. Entonces vamos a mandar al psicólogo o al psiquiatra porque este hombro es un hombro psicógeno. Bueno, entonces a mí lo que me está oliendo, digamos así, es que ya muchos médicos, a través de nuestros propios colegios, ¿no? Pues parece ser que están viniendo y están dando ya un lugar a la medicina natural, pero a mí particularmente es el lugar que nos quieren dar. Bueno, yo estoy hablando desde el punto de vista también que soy médico, ¿no? Entonces me dedico a acupuntor, que lógicamente pues me dedico a acupuntura única y exclusivamente, ¿eh? En la mayoría de las veces, en un 98%, pues yo no doy ningún tipo de medicación porque así lo creo conveniente, pues para la salud del paciente y para mi tranquilidad, ¿no? Para que Dios no me castigue por seguir una línea lo más pura posible, ¿no? Entonces, a mí esta forma de proceder, los colegios de médicos concretamente, aunque yo comprendo también la opinión, ¿no? Pues a mí particularmente no me gusta. No me gusta porque creo sinceramente que no es una responsabilidad total del colegio. Y vuelvo a decir que yo formo parte de un colegio como tengo obligación, ¿no? Y así está dispuesto. Porque si hasta ahora la medicina natural no se le ha dado el papel que realmente le corresponde, se está vilipendiada, pues ha gozado de una fama pues francamente mala, no se le ha dado ni puñetera importancia, se nos ha tratado como muchas veces bichos muy raros que hablan un lenguaje que nadie entiende, dicen que el pulmón está en el brazo, por su meridiano, dicen que su vejiga está en la cabeza, dicen que, en fin, bueno, decíamos y seguimos diciendo, entonces es una cosa que no entra aquí. Bueno, de acuerdo. Pero el que un colegio de médicos, el 95% de ellos no se ha preocupado hasta ahora, de estudiar estas líneas y estos puntos y estos meridianos y esta filosofía, digamos así, por lo menos informarse bien informado, tampoco creo yo que tengan el derecho de
monopolizar, digamos así, ¿eh? En el sentido que yo conozco y respeto muchísimo acupuntores de verdad, acupuntores tradicionales, que Dios no los castiga, porque siguen una línea pura y, bueno, y por supuesto que son muy buenos profesionales, y que por el mero hecho de no ser médicos, pues ya no pueden ejercer pues esa medicina primaria, ¿eh? Que de una manera pues hemos tenido la suerte de importar, de conocer, de estudiar y sobre todo de practicar. Entonces eso no me parece muy justo, ¿eh? En el sentido de que alguien de buenas a primeras pues quiera monopolizar pues quién ejerce esta medicina y quién no la ejerce. Si hasta ahora ha sido, como digo, tratado como el niño tonto, ¿no?, que está ahí y que vale para algunos complementos, algunos casos muy particulares, y eso total, esas agujitas daño no le van a hacer. Ya he repetido y no me cansaré de repetir que esto no es ninguna tontería, que tiene muchísima capacidad para hacer bien, pero también tiene muchísima capacidad para hacer mal. Entonces yo lo que me someto, como me someto todos los santos días, es al examen de mis propios pacientes que vienen del pueblo directamente. A mí nadie me puede fiscalizar mi trabajo, es decir, ningún compañero, y yo tampoco lo intento fiscalizar a él, ni que sea médico ni que sea no médico, sino que es mi propia conciencia y mi conocimiento que de mejor o peor manera he adquirido, porque me lo han enseñado. Esa es la única persona mi conciencia, que puede en ese sentido fiscalizar y responsabilidad sobre mi trabajo. Entonces son ustedes precisamente los que, aunque estén muy enfermos, aunque estén muy agobiados, aunque estén desesperados, son ustedes precisamente los que tienen que elegir. Y digo porque pueden estar enfermos, pero no son tontos ni gilipollas, en el sentido que como mal mayor o mal menor, a ustedes como enfermos los pueden engañar una vez, pero a la segunda ya no los engaña. Y así con el tiempo, de una forma contundente, ¿no? Contundente, ustedes podrán fiscalizar quién les debe de tratar y quién no les debe de tratar. Entonces, sobre ese particular ya estamos cumpliendo casi un año, gracias a Dios, ¿no?, de que les estamos aquí hablando, ¿no?, sobre este tema. Ustedes ya se hacen una idea cada vez mejor de cómo es esto, para qué sirve esto, quién les puede pinchar y quién no les puede pinchar. En definitiva, lo que se trata es que les vamos a alimentar un poquito más ese pulmón, ¿no?, desde la nariz, ¿no? Ya van a oler enseguida, pero a la primera de cambio, sobre estos temas que creo que, y vuelvo a repetir, que nos van a ayudar mucho para nuestra propia salud social, incluso para nuestra economía nacional, que buena falta nos hace. En ese sentido, creo que ya les voy a cansar demasiado, y ante la pesadez y de la forma tan reiterativa que les estoy hablando de estos temas, no porque esté cabreado ni amargado ni muchísimo menos, estoy contento y animado, ¿no?, pero que diciéndoles estas cosas creo que es mi obligación, porque así lo pienso y sobre todo así lo siento. Así es que, si ustedes me permiten ya, me voy a despedir de todos, por supuesto dándoles mi cariño y mi agradecimiento por estar ahí. Hasta luego pues y buenas tardes.